nuestra patria y tiene que estar fuertemente respaldado. Es irresponsable y eso no está mal, porque hace el aspaviento cuando se dice es irresponsable que a este fuero, a este estamento se le empuje, señor presidente, al juego político y se desestabilice al país. Las diferencias tienen que procesarse de manera interna. Por eso, señor presidente, gran parte de las acciones... Culminó congresista Benítez, perfecto. Congresista Salazar Miranda. Muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción el señor congresista. Congresista. Me pido las dos. Congresista tiene las dos interrupciones. Gracias, presidente. Gracias, señor Salazar. La resolución suprema 314 autoriza el viaje de la ministra Eda Adriana Rivas Franchini del 2 al 9 de octubre de 2013 a Bangkok, que es Tailandia, y a Indonesia, a participar y acompañar al presidente de la República. Repito, acompañar al presidente de la República en su visita oficial. La ministra Rivas, ¿por qué no viajó en el avión con el presidente de la República? ¿O por qué no utilizó el avión en los momentos en que el presidente no lo utilizó? ¿Por qué debió el Estado peruano invertir $4.740 para viajes aéreos de la ministra? ¿Por qué funcionarios de menor jerarquía que un congresista de la República deben recibir de todos los peruanos $500 diarios por viáticos? El congresista recibe 200, los funcionarios de IRTP, $500, la señora directora general de comunicación social del PCM, la señora Blanca Mirta Rosales Valencia, $500 diarios, igual que la ministra. El presidente Ollanta Humala, según la resolución 314, asistirá el 7 y 8 de octubre a la PEC en Bali, donde será expositor. 7 y 8, sin embargo, este evento empezó del 8 al 10, por eso estuvo solo un día. La ministra Rivas cambió el pasaje y gastó $789 más por el cambio del 9 al 10. La resolución legislativa 3008 en el peruano señala que el presidente Humala estará del 2 al 10 de octubre en Tailandia y en Bali hasta el día 10, sin embargo se retiró el 8. ¿Por qué el presidente se retiró de Bali? Si en Bali la reunión APEC empezaba del 8 al 10. De acuerdo, señor, al acuerdo que se tome hoy día en este Congreso de la República, en nada afectará la decisión de los jueces de La Haya. Gracias, señor. Muchas gracias, presidente. Congresista. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el día de hoy, presidente, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De golpes bajos, que quien dirige la política exterior es el presidente de la República, que indudablemente sobre el particular no existe ningún cuestionamiento. Ese tema es una situación muy clara y que se ajusta a la Constitución. También se ha hablado de la irresponsabilidad de la oposición por querer o pretender censurar a una ministra de Estado. Pero lo real, presidente, es que si nosotros nos atenemos a la resolución suprema 314, en el párrafo segundo de los considerandos, esta resolución es del 1 de octubre, ¿y qué nos dice? Que el señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, asistirá el 7 y el 8 de octubre a la 21 cumbre de APEC, que se realizará en la República de Bali, Indonesia, donde se examinará la situación económica, etcétera, etcétera. Si nos atenemos a esta resolución, 7 y 8 estaba él en Indonesia, y nosotros apreciamos la resolución legislativa mediante la cual se autoriza la salida del 2 al 10, entonces estaba quedando libre el 8, el 9 y el 10. Entonces, y si nos atenemos también a Palacio al Eliseo, donde se informa de la llegada del señor presidente, entonces esto era una situación que estaba pactada. Habían 2 días libres para que el presidente se pueda trasladar a Francia.
Entonces era un tema que estaba previsto y que sencillamente no se ha querido decir. Entonces, presidente, las cosas claras, aquí están las fechas y las resoluciones, las tenemos a la vista y que podemos concluir pues que de todas formas el señor presidente sabía y estaba programada su visita para ir a Francia. Gracias, presidente. John Reinaga. Presidente, Radio. por su intermedio, presidente, una interrupción me pide el congresista Juan Pari. Congresista Pari. Muchas gracias, presidente. Se ha escuchado muchos parlamentarios decir defendemos la democracia, defendemos el fuero parlamentario. Está bien, creo que todos los congresistas asumimos esa actitud. Pero sin embargo, defender la democracia, defender el fuero parlamentario, no es caer en insultos, mostrar los dientes y ahí buscar bajo el todo criterio medieval de la política, de que haya una cabeza colgante y decir, aquí triunfé y ese es el triunfo político. Eso no es defender la democracia. Eso es buscar simplemente una ganancia política frente a cualquier circunstancia. Defender la democracia implica precisamente trabajar los elementos que el país quiere. Estamos de acuerdo, hay que defender la legalidad, hay que entender de que sí hay errores y hay pecados veniales y pecados mortales. La comunicación es un tema que es importante, hay que hacerlo, hay que mejorarlo, hay que trabajarlo. Culmine, congresista. Hay que trabajarlo entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, todos los poderes del Estado tienen que tener una comunicación. Estamos de acuerdo con eso. Y hay que fortalecer, hay que fortalecer. Si hay que decir que hay un error, hay que decir que hay un error. Pero eso no significa de que tengamos que darle la vuelta al asunto y simplemente que nuestra mentalidad medieval empieza a decir queremos ahí una cabeza de una ministra y ahí tengo el logro y el triunfo político. Eso no es defender la democracia, estimados colegas. Estimados colegas, aquí yo creo que hay que actuar con mesura, con tranquilidad. Un pecado mortal, podríamos decir en términos políticos, es cerrar el Congreso, por ejemplo. Un pecado mortal en términos políticos es abandonar, por ejemplo, el país y renunciar por FAC. Esos son pecados mortales. Entonces, en todo caso, aquí tengamos que ser firmes y saber discernir en la política qué es lo que es superable y manejable en términos políticos y qué es lo que realmente es imperdonable. Le ruego culminar, congresista. La censura es un elemento que realmente no está en este caso. Una llamada de atención del Congreso, estaremos de acuerdo. Mejoremos la comunicación, estaremos de acuerdo. Pero la censura ya es un elemento ya de postura política, meramente postura política y de busca de ganancia política y de querer decir, logré la censura y por lo tanto tengo la fuerza política pertinente. Eso no. Aquí asumamos la política en términos de responsabilidad, asumamos la política en términos de merecimiento y hagamos que el Congreso no sea un actuar de simplemente mostrarse los dientes mutuamente. Eso no puede ocurrir, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Reinaga. Presidente, por su intermedio, si me permite, una segunda interrupción, la congresista Doris Oceda. Congresista Oceda. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Reinaga. ¿Hasta cuándo no vamos a entender el mensaje del pueblo? ¿Nos hemos preguntado acaso cuánto de aprobación tiene el pueblo con el Congreso? Las encuestadoras ayer publicada en un diario de circulación nacional muestran que la aprobación del Congreso ha caído en 9%, el más mínimo en la historia peruana. Colegas congresistas, si bien el derecho de la censura es un derecho de todos los congresistas, pero esto obedece a intereses. ¿A quién beneficiamos con la censura? ¿A los que se quieren dar de triunfalistas o perdedores? Según la encuesta
colegas congresistas, el problema más grande que tiene el Congreso es la corrupción. Qué vergüenza y qué pena. Continúe. Gracias, presidente. La corrupción, con esa imagen nos ven a todos los congresistas. Entonces, tomemos y retomemos pues el debate de una importante ley, de un proyecto de ley que es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, así como la muerte civil. Así es que yo pido un voto reflexivo y responsable con la censura. Gracias, presidente. Congresista Reinaga. Presidente, definitivamente esta reunión informal que se juzga injustamente surgió dentro del viaje que era imposible pedir permiso, presidente. Además, no puede el presidente del Perú, estando en París, dejar de hacerlo, sería algo serio y descortés, presidente. Como sabemos, el Perú con Francia tiene un tratado de extradición entre ambos países, tiene la cooperación entre el sector de la movilidad urbana. Es importante que no se aplica todavía con los sectores vulnerables aquí en el país. Tenemos una cooperación en materia de defensa, tenemos un convenio de becas universitarias en ciencia y tecnología, tenemos eventos importantes a nivel internacional como es el medio ambiente que se va a llevar en Lima el 2014 y en París el 2015, entre tantos temas, presidente, que podemos señalar largamente, al cual sería imposible negarlo esta reunión, presidente. En el diario La República, el 10 del presente mes, presidente, salió donde el embajador de Francia aquí en Lima reitera que el presidente de su país, Francesco Hollande, quien le planteó la posibilidad de reunirse en París al jefe de Estado, al presidente Ollanta Humala, aprovechando de esta escala técnica, presidente. Presidente, como sabemos, el Congreso no aprueba el itinerario, sino el destino del viaje. También, presidente, el itinerario del viaje consideraba desde el comienzo que el presidente pasará por París tanto de ida como de vuelta. Era conocimiento público. En virtud a ello, presidente, las autoridades francesas se enteraron del hecho que el presidente de la República llegaba a París en la noche del martes 8 de octubre y tomaría el vuelo comercial a Lima en la mañana del miércoles 9 de octubre. A virtud de ello, presidente, ellos plantearon la posibilidad de un breve diálogo informal, no sujeto a agenda previa, presidente. Presidente, ¿cómo no podemos señalar cuando constitucionalistas señalan este tema de ridículo esta censura? Podemos mencionar a Aníbal Quiroga, Roberto Maclin, Enrique Bernales, en fin, entre tantos connotados constitucionalistas de ridículo. Esto en virtud, presidente, a que el Congreso de la República no tiene la atribución para delimitar imperativamente el o los destinos del viaje. Culmine, congresista. Gracias, presidente. Ni los objetivos o motivos del mismo, pues es competencia exclusiva del presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Esto, presidente, en concordancia a la Constitución Política, el artículo 118, inciso 11. También, presidente, cómo no señalar que el Congreso no se da cuenta si censura al canciller va a afectar la relación entre Perú y Francia. No se puede censurar por una falta procesal a toda la política exterior y a la Cancillería. Solo se censura a un canciller cuando hay una falta que afecta gravemente los intereses nacionales. Esto no es el caso, presidente. Estoy seguro que los diplomáticos extranjeros del Perú y del mundo están perplejos con esta desproporcionada pedido de censura, presidente. Como sabemos, presidente,
estamos cercanos al fallo de la Corte Internacional. Culmine, congresista. Sí, presidente, para concluir, como sabemos, estamos cercanos al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en torno a la diferencia marítimo entre Perú y Chile, y no le cae nada grato, presidente, una censura a nuestro canciller. Acá ya son intereses personales o politiqueros que defender y velar por intereses patrios. Gracias, presidente. Congresista Marta Chávez. Señor presidente, me pide una interrupción al congresista Mulder, si usted lo autoriza, por favor. Presidente, una interrupción al congresista Mulder. Congresista Mulder. Presidente, estamos sin duda ante una situación en la que el respeto del Poder Legislativo debe ser, por lo menos, por parte de algunos parlamentarios, lo mínimo que deben reclamar. Pero al parecer no existe esta proclividad. ¿Por qué? Porque cuando el Ejecutivo se empeña en ningunear al Parlamento, lo hace porque sabe que no pasa nada. Y acá tengo yo, presidente, la prueba de que el presidente de la República es proclive a hacer este tipo de actitudes contrarias a la Constitución y contrarias al Congreso, constituyéndose en un reincidente permanente, un reincidente pertinaz. La resolución legislativa 29860, presidente, que autoriza al presidente de la República salir del territorio nacional del 5 al 14 de mayo del año 2012 para ir al Japón y a Corea en visita de Estado. Todos le hemos firmado, presidente. Resoluciones del personal que lo acompaña. Tengo en mi poder, presidente, el pasaje de avión de Air France del presidente de la República, fechado el 5 de mayo a París. La reunión, presidente, en Corea del Sur estaba programada el 8. Aquí está el cable de Andina, señor presidente. Presidente Ollanta Humala arribó a Japón en visita oficial de trabajo día 8 de mayo. Y el 5 de mayo estaba en París, presidente. Una vez más, ¿qué cosa podemos decir? ¿Cuál es acá la respuesta que nos puede dar el oficialismo a este viaje secreto, presidente? Escala técnica de 2 días, de 3 días, presidente. Y cuando vamos al informe, del viaje, acá está el oficio, presidente, enviado por el señor presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, que además, incumpliendo la ley, porque tiene que dar cuenta de cada viaje 30 días después del viaje, manda una relación el 13 de mayo del 2013, manda una relación de todos estos viajes. O sea, se demora 1 año en dar cuenta de sus viajes. Y cuando vamos a buscar, señor presidente, qué es lo que se fue a hacer a la República de Japón y de Corea del Sur, lo único que encontramos son las resoluciones publicadas en el Peruano de autorización de viaje. No hay... Culmine, congresista. No hay ni un informe, solo las resoluciones publicadas en el Peruano. Ni siquiera del viaje autorizado, Japón y Corea. ¿Qué se ha ido a hacer a París el presidente de la República? Un viaje secreto. ¿Y qué ha ido a hacer a Corea y a Japón que no le ha dado cuenta al Parlamento, presidente? Claro, sale información de prensa, se va a comprar aviones en Corea, se van a comprar ese tipo de cosas en Corea, hay patrulleros, presidente, y la representación nacional, bien, gracias. Aquí hay una reincidencia permanente, presidente, y demuestra la proclividad a violar la Constitución. Gracias por la interrupción, presidente. Congresista Chávez. Presidente, me ha pedido una interrupción la congresista Schaeffer, si usted lo permite. ¿Quién? Congresista Schaeffer. Gracias, presidente. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esa falta de respeto a nuestra función de fiscalización, de que hagan respetar la ley? En este caso, siguen mintiendo. Entonces, yo, presidente, no puedo permitir que la institución que represente sea vulnerada en esa forma, reiterada veces. Cuando uno asume un cargo, tiene que asumir las reglas de juego. Acaba de decir el congresista Mauricio Mulder que piden permiso para un viaje, que encima se queda 3 días en un sitio, tiene que emitir un informe. La ley dice en 30 días hábiles, así como el Congreso nos pide un informe de nuestra semana de representación, pasa 1 año.
Un año. O sea, el premier no sabe estas reglas. Entonces, si los ministros, que son los que le tienen que dar los lineamientos al presidente de la República. Culmine, congresista. Saben la normatividad, las reglas, que den un paso al costado y que busquen gente que lo oriente de una manera adecuada al presidente y respetando la ley, presidente. Eso es lo más importante. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Congresista Chávez, culmine. Presidente, sin duda estamos, señor presidente, ante una situación muy grave. Lamento no poder conceder porque ha concedido 2 interrupciones, presidente. Voy a pedir al siguiente orador que le otorgue la interrupción, congresista. Sí. Presidente, entonces decía, estamos ante una situación muy grave que cada vez se va complicando, no solamente lo que ha manifestado el congresista Mulder, sino ahora caigo en cuenta algo que no había caído en cuenta y gracias al congresista Elías lo noto. Y es que existen 2 resoluciones de autorización de viaje de la señora canciller. Una primera autorización mediante resolución número 314-2013 por una autorización de viaje del 2 al 9 de octubre. Y luego el día 9 de octubre se publica una resolución emitida el 8, es decir, ya cuando el señor Humala está en Francia, por la cual se amplía un día la estancia de la señora canciller. Es decir, del 2 al 10 de octubre e inclusive se le autoriza cambiar de pasaje. Es decir, no es una cosa que no se advirtió, un error que debió haberse dado la autorización de 2 al 10 al igual que al presidente, sino han cambiado pasaje con un costo adicional de $789 más un día adicional de viáticos. ¿Qué pasó, señor presidente, en esto? Es un nuevo elemento que complica más las cosas, porque no era que la ministra se había ido con el presidente en viaje comercial y tenía de Lima a París y que tenía programado regresar con el presidente también de París a Lima en la misma fecha. ¿Cómo es? ¿Qué ha pasado en el interín, señor presidente? Yo he pedido, y hace 11 días he pedido a la presidencia del Consejo de Ministros, acá está en mi oficio, señor presidente, el 103/2013, que me haga conocer los detalles en relación a la compra del pasaje del señor Humala, porque si desde siempre estaba previsto que vaya en vuelo comercial, ¿cuándo se compró el pasaje? Y ahora con esta adición, señor presidente, de estas cosas extrañas del cambio de pasaje de la señora canciller, ¿qué secretismo hay? ¿Qué ha pasado que al Congreso le han ocultado la estadía del señor Humala en Francia? El hecho de que el avión presidencial hubiera salido solamente llevando la tripulación, es decir, el presidente ni la canciller confían en el avión presidencial, creen que se va a caer en el Pacífico, que se arruinen los pobres pilotos y el personal que además va a Aeromoza, va a Mozo, todos los que se supone deben atender al presidente. Ya lo señalé. Es una cohorte de 12 personas, señor presidente, que van, ¿para qué? Para un avión, un fantasma vacío. ¿Qué cosa se lleva, qué cosa se trae? ¿Qué significa esto, presidente? Y que no nos vengan ahora a decir que por los altos intereses del país debemos callarnos. Los altos intereses del país están en juego, señor presidente, y tan altos están en juego los intereses que hoy tenemos una cancillería que es atacada por el propio oficialismo y una cancillería que se tiene que inclinar ante los deseos de un procesado y un sospechoso de lavado de activos. Una cancillería que va a quedar cautiva de un expresidente sospechoso de corrupción, sospechoso de ser lavador de activos. ¿Ese es el alto interés de la patria que ustedes quieren preservar? No, señor, no, señor. Nosotros lo que queremos es que nuestra cancillería sea esa cancillería respetada. Ahora la canciller nos habla de diplomacia presidencial. Señor, la diplomacia presidencial la inauguró el presidente Fujimori cuando aquí, señor presidente, con una ley que dimos y que la derogaron precisamente el año 2004, se permitía que el presidente sí viaje por periodos de hasta 3 meses. ¿Por qué? Porque había que negociar, como que se negoció con... Culmina, congresista. Se hizo diplomacia presidencial con 5 presidentes ecuatorianos,
presidente Borja, el presidente Durán Ballén, el presidente Bucarán, el presidente Alarcón y el presidente Maguad, para llegar a los acuerdos de paz con el Ecuador definitivos que vamos a celebrar este 26 de octubre precisamente. No se hizo para este tipo de cosas, señor presidente, para este tipo de secretismos que no le ayudan a la Cancillería. Por lo tanto, aquí hay un responsable político, la señora canciller, que no supo manejar este tema del viaje del presidente a Tailandia y a Indonesia, tiene que reconocer y asumir su responsabilidad. No bastan pedidos de disculpas cuando no se acepta la culpa. ¿De qué se está pidiendo disculpas si no se acepta la culpa? Aquí ha habido una violación flagrante de la ley y violación a la buena fe del Congreso, señor presidente, que eso es lo más importante. Gracias. Congresista Agustín Molina, le pido, congresista, otorgue interrupción al congresista Bugatás y Marisol Espinosa, que lo están pidiendo. Muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción el congresista Abugatás, con su anuencia, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que esta costumbre que tienen algunos partidos políticos tradicionales de mentir, decir medias verdades o mostrarse como unos ignorantes a pesar de que han viajado por el mundo, varias veces han dado la vuelta al mundo. El día de hoy tienen idea, el congresista que ha anunciado que el presidente salió el 5 y llegó el 8, ¿sabe qué día es hoy en Japón? Acá es el 21, en Japón es el 22. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un avión que sale de Lima el 5 llega a Europa el 6. Y si sales de Europa el 6, estás llegando el 7 u 8 dependiendo de la hora, porque hay cambios horarios, cosa que parece ignorar un congresista que ya parece vitalicio en el Congreso de la República. Yo realmente llegar a esos niveles de ignorancia, realmente ofenden la inteligencia de este Congreso. Culmine, congresista. Sí. Y peor aún, las expresiones de la congresista del fujimorismo, que cree que todos son iguales que su expresidente. Nosotros, ni el presidente, ni nadie del gobierno saca cocaína en el avión presidencial. Nadie del gobierno saca maletas llenas de oro y dólares por el avión presidencial. Nadie de este gobierno ha votado a 117 diplomáticos de carrera de primera línea para manipular. Nadie de este gobierno regaló Tiwinsa como lo regaló Fujimori. Entonces no nos vengan a dar lecciones el día de hoy de diplomacia y de democracia cuando han hecho lo que han hecho con el Perú. Y nadie de este gobierno ha robado en plena guerra como lo hizo Fujimori. Entonces no nos vengan ahora con estos cuentos que nos hicieron poner de rodillas con el... Congresista Bugatás, le piden que retire la palabra. Congresista Bugatás. Sí, muchas gracias, señor presidente. Cortito, pues. Por eso yo creo que... Le piden que retire la palabra ratero, congresista. Bueno, retiro las palabras que consideren porque la verdad no tiene ningún sentido, es un hueco vacío igual. Retiro lo que quiera, no hay problema. Le pediríamos que retire expresamente, congresista. Silencio. No, si todo el día atacan ustedes. Congresista Bugatás, retire la palabra Si haber reconocido haberse robado 15 millones, lo ha reconocido en un proceso. Lo ha reconocido él mismo. Se va a leer el reglamento del Congreso. Reglamento del Congreso de la República, disciplina parlamentaria, artículo 61.
El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y las prerrogativas de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, literal B, imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento, literal D. Exigir el retiro de las frases ofensivas proferidas contra las autoridades, los miembros del Congreso y las personas, aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias. Congresista Daniela Bugatás, le han pedido y le pido por favor que retire la palabra ratero. Sí, señor presidente, voy a retirar la palabra ratero porque no importa que lo diga yo, lo dijo el Poder Judicial, entonces, yo la retiro. Yo no puedo retirar. Congresista Bugatás, le pido que retire la palabra ratero. Voy a trasladar su pedido al presidente del Poder Judicial para que lo retire, yo no tengo ningún problema. Se suspende la sesión por 15 minutos. Convoco a portadores.